Hola, soy David García Pérez Fotografía, y en este vídeo os quiero hablar sobre tiempo de exposición. Bueno, intentaré hacerlo porque me están cayendo unas gotas ahora mismo, tiene pinta que me va a caer una tormenta en cualquier momento, confío en que se vaya hacia allá, pero ya veremos cómo queda el tema. Y tiempo de exposición lo había ya comentado en un vídeo anterior que tenía, que se llamaba Paso de Luz, donde se hablaba de tiempo de exposición, apertura y ISO para explicar el concepto de paso de luz, y después había continuado con 4 vídeos sobre apertura, desde temas técnicos como temas artísticos. Para tiempo de exposición, estimo que con este propio vídeo ya me llegará, será un vídeo a lo mejor de unos 10 minutos, pero yo creo que seré capaz de explicar todo lo que tengo más o menos en mente de contaros sobre este tema. Después, si se me ocurre alguna otra cosilla o algo así, no os preocupéis, creo otro vídeo al momento. Total, poner los vídeos en YouTube no cuesta mucho. Por último, la estructura de este vídeo, la estructura de este vídeo va a ser en 3 partes. Una primera parte os voy a hablar técnicamente lo que es el tiempo de exposición. Una segunda parte os voy a comentar más o menos cosas artísticas desde el punto de vista de fotografía de paisaje. Me voy a centrar solamente en ese tipo de fotografía, que es a mí la que me gusta y la que me considero capacitado para poderos explicar. De otros tipos de fotografía, no sé, deportes, etcétera, a lo mejor meteré la pata si lo intento explicar. Si todas ya digo, si más adelante se me ocurre, no se me ocurre, considero que puedo explicar algo de una forma mejor, no os preocupéis, que también haré otro vídeo. Y por último, volveré después también a temas técnicos desde el punto de vista de cuando fotografiamos a mano o cosas así, temas técnicos prácticos que tenemos que tener en cuenta para que no nos estropee la foto en el momento que la hagamos. Vamos con la primera parte, es la explicación técnica. Como ya os había comentado en el vídeo de paso de luz, el tiempo de exposición nos está midiendo el tiempo en segundos que estamos dejando expuesto nuestro sensor a la luz. Es decir, cuando sacamos una foto y pulsamos el obturador, pues el tiempo que la luz va a incidir sobre nuestro sensor, película, lo que estemos usando en ese momento para hacer la foto. Y esto habitualmente se controla en la cámara de 2 formas distintas: mecánicamente o electrónicamente. Mecánicamente suele ser el método más habitual, era el método que usaban las cámaras de película, y electrónicamente solamente puede ser con cámaras digitales como esta que tengo aquí, y no sé si concretamente no todas las cámaras digitales lo soportan. El método más habitual de controlar el tiempo de exposición es lo que se llama como cortinillas. Si aquí, como tiene esta cámara, que hay 2 cortinillas, que lo que van a hacer es, perdón un segundo, dejo esto en el suelo. Si tenemos, esta es la primera cortinilla, esta es la segunda cortinilla, esta está tapando el sensor, entonces esta cortinilla se va a levantar y la otra va a venir por detrás tapando el sensor. Dependiendo del tiempo que dejemos, pues si dejamos varios segundos, pues se levantará esta cortinilla y después, cuando pasen esos segundos, subirá la otra. Pero si imaginaros que estamos disparando muy rápido, 1:250, 1:500, una milésima de segundo, pues obviamente las 2 cortinillas van a ir casi seguidas, una tras de otra, dejando solamente una pequeña rendija a través de la cual va a incidir la luz. En cámaras de medio formato habitualmente, o cámaras técnicas, no suelen usar las cortinillas. Lo que suelen usar es que dentro de la propia lente, es decir, más o menos aquí atrás de la lente, no en este caso, en esta lente en concreto, dentro de la propia lente, lo que tienen es muy parecido a lo que es la apertura que teníamos el diafragma que teníamos, perdón, para controlar la apertura. Tienen lo que le llaman ellos un leaf, bueno, solamente sale en inglés, un obturador en forma de hoja, un leaf shutter, obturador de lente, no me acuerdo exactamente cómo se llama en castellano. Que eso lo que nos va a hacer es, se va a cerrar y abrir dentro de la propia lente. Entonces va a controlar el tiempo de exposición cerrándose y abriéndose de una forma muy rápida dentro de la propia lente. Las ventajas principales es que al estar dentro de la propia lente, fijaros, aquí tenemos que tapar este sensor enorme y aquí tenemos que tapar pues solamente este tamañito aquí pequeño de la lente. Va a ser mucho más rápido. Por ejemplo, en fotografía de medio formato, de grande formato, las Hasselblad o las Phase One, la ventaja que tienen para eso, sobre todo para la gente que fotografía, moda, etcétera, es que les permite velocidades de sincronización de flash mucho más altas de lo que permitiría un obturador de cortinilla. Como no hago ese tipo de fotografía, realmente no sé cuánto ventajoso o desventajoso es, pero eso es lo que suelen comentar en foros, manuales, etcétera, o la propia propaganda de los fabricantes. Por último, os comentaba que existen obturadores electrónicos. Básicamente lo que hacen aquí es, se deja el sensor tal cual está ahora mismo expuesto a la luz, y
electrónicamente, es decir, a través de una señal, le dicen al sensor que no capture luz. En un momento dado lo activan y después lo vuelven a parar a través de esa propia señal eléctrica. Esto lo que implica es que no hay nada mecánico, con lo cual si no hay nada mecánico no va a haber posibles vibraciones a la propia cámara. Se hizo muy famosa la Sony A7R, la primera Sony de 36 megapíxeles, que era así un formato mirrorless como esta, que el obturador de cortinilla que tenían daba un golpe tan fuerte que como la cámara era tan pequeña, la hacía vibrar y en ciertas velocidades, entre 1,20 y 1,100 creo que era, y con lentes a partir de unos 100 milímetros, podrías notar la vibración, incluso aunque lo tuviese sobre trípode lo más estable posible, en la propia imagen. Esto realmente ya también pasaba en lentes en cámaras como la D810 y tal. Ahí en esas cámaras, que es una pena que la Sony no lo tenga, el obturador electrónico resulta muy interesante, puesto que al no moverse nada, la imagen no va a ser movida porque no vibra nada. Todas hay que decir que tienen también ciertos problemas, sobre todo si venís del mundo del vídeo, esto que llaman rolling shutter, etc., se puede producir con los obturadores electrónicos. Y también se me olvidó de comentar antes que para los de hoja, los que van dentro de la lente, al ser más pequeños también dan menos movimiento a la cámara, con lo cual en algunas situaciones puede ser interesante ese tipo de obturadores, pero ya os digo, solamente los vais a encontrar si usáis cámaras de medio formato. Vamos a hablar de los temas artísticos del tiempo de exposición y esto realmente va a estar dividido en dos pequeñas partes. Una primera parte donde os voy a hablar en general del tiempo de exposición y otra como lo uso yo para la fotografía de paisaje. Entonces, tenéis que pensar el tiempo de exposición como una forma de capturar movimiento en vuestra cámara, con vuestra cámara. Se habla de velocidad de exposición y velocidad de exposición quiere decir que para velocidades altas, que más o menos, pues, velocidades altas quiere decir que el obturador pasa muy rápido, por ejemplo, 1.250, 1.1000, 1.4000, etc. Lo que va a hacer es congelar el movimiento. Lo que se esté moviendo en la imagen pues va a quedar perfectamente nítido a velocidades altas. Sin embargo, si lo que no queréis hacer es congelar movimiento, por ejemplo, queréis que el agua quede sedosa, queréis que estas hierbas que están por aquí queden en movimiento en vuestra foto, etc., lo que os interesa es usar velocidades de exposición baja. Entonces, dependiendo de cómo se mueva el sujeto, y aquí tenéis que pensar de cómo se mueva el sujeto que estáis intentando fotografiar, dependiendo cómo se mueva este, pues os interesa tener velocidades de exposición altas o bajas. No sé, por ejemplo, si queréis fotografiar agua, pues con unos pocos segundos os va a generar el efecto seda. Si tenéis una persona andando, a lo mejor con un 1.50 os va a quedar esa persona perfectamente nítida, a pesar de que se está moviendo, pero por ejemplo a 1.50 si viene un coche de frente y lo fotografiáis, dependiendo de la velocidad que venga ese coche, pues a lo mejor os va a quedar algo borroso porque tendríais que haber disparado un pelín más rápido. También tenéis que considerar esto en términos de rango. Por ejemplo, volviendo al tema de efecto seda, habitualmente en una cascada así, con un orden de un segundo, a lo mejor medio segundo, un par de segundos, dependiendo de lo rápido que se esté moviendo el agua, ya generáis ese efecto seda, que va a ser el mismo que si exponéis durante 30 segundos la imagen. El único problema es que durante 30 segundos también se os pueden mover a lo mejor las hojas, los árboles, etcétera, con lo cual os va a costar más conseguir que todo lo que no sea agua esté quieto en la imagen, si es lo que buscáis, y lo que sí sea agua quede movido. Con una foto de 2 segundos a lo mejor también se os mueve una rama, pero podéis hacer otra después y a lo mejor esa rama ya os queda quieta y conseguís la foto con un par de intentos. Lo mismo puede pasar para, por ejemplo, fotografía de aves, o yo que sé, a lo mejor un pájaro que está volando os lo sacáis perfectamente a 1.500, pero también lo podéis sacar perfectamente y va a ser la misma fotografía si lo sacáis a 1.5000. Obviamente para eso tendríais que aumentar el ISO. Y ahí viene el problema, tenéis que aumentar el ISO, con lo cual a lo mejor nos interesa hacerlo porque a 1.4000 tenéis que, a lo mejor, yo que sé, poner 6.400 ISO y vuestra cámara ya ese ISO tiene un ruido enorme y no os está interesando en ese momento. Entonces, tenéis que pensar también en los rangos, conseguir más o menos posicionar la cámara en el rango que sea adecuado para lo que queréis hacer, para capturar el movimiento del agua, del pájaro, etc. También, y esto ya es un pequeño inciso, algunas veces para
capturar movimiento, sobre todo de coches, personas, etcétera, existe una técnica que se llama panning, que básicamente consiste en mover esto así. Y esa técnica, voluntariamente, realmente no tenéis que usar el mismo tiempo de exposición tan alto para capturar movimiento. Lo que os está interesando es fotografiarlo lo suficientemente lento para que vosotros con el movimiento sigáis al sujeto, con lo cual el sujeto no sale movido, pero todo el fondo sí que sale movido, con lo cual sí que os interesa a lo mejor dejar unos segundos, unos segundos, un deseavo, un quinceavo, un veinteavo de segundo, para que cuando hacéis el movimiento así, el fondo de tiempo de que la cámara se mueva y ese movimiento quede reflejado en el fondo de la imagen, mientras que al mismo tiempo sois capaces de seguir el coche, el sujeto que estáis haciendo el panning. Y bueno, he dicho un veinteavo, un treintaavo, depende también mucho de la velocidad que se mueva el coche. Si tenéis que moveros mucho para hacerlo, a lo mejor os interesa un tiempo menor o mayor. Eso ya jugáis un día, sacáis la cámara, os ponéis en una carretera y probáis con los coches que van pasando y ya veréis cómo a los minutos le conseguís pillar el truquillo. Vamos a ver ahora cómo lo hacemos para fotografía de paisaje. Vamos a hablar ahora un pelín sobre cómo me aproximo yo en la fotografía de paisaje el tiempo de exposición. Para mí, en la fotografía de paisaje, principalmente, a no ser que haga macro o algún detalle artístico, lo que intento buscar es una profundidad de campo la mayor posible. Es decir, que desde el plano más cercano a la cámara, desde el primer plano, hasta el fondo, todo esté perfectamente enfocado. Con lo cual, lo que me voy a preocupar al principio va a ser conseguir el tiempo de exposición correcto. Perdón, la apertura correcta para conseguir la profundidad de campo. Y a partir de ahí ya depende de lo que quiera hacer. Si, por ejemplo, estoy delante del mar o en una cascada y quiero que salga movimiento en las olas o en el agua en la cascada, a lo mejor lo que pongo es un filtro ND delante que me va a quitar un poquillo de luz para conseguir llegar a esos segundos de exposición sin tener que a lo mejor cerrar mucho la lente, donde podemos tener problemas de difracción, como ya os había comentado en otro vídeo sobre la apertura. Por otro lado, a lo mejor a mí lo que me interesa es congelar movimiento, no sé, hace bastante viento, veo que las ramas se están moviendo un poco y me interesa un tiempo de exposición un pelín alto para conseguir que esas ramas queden lo más quietas y nítidas posibles en la imagen. O me interesa realmente tener todo desenfocado de fondo porque estoy haciendo un macro con una florecilla y tener todo el fondo más desenfocado. Bueno, un macro suelo cerrar bastante la lente de todas formas. Con lo cual a lo mejor hay ese vientecillo, me está moviendo la flor, etcétera. Con lo cual a lo mejor necesito un tiempo de exposición rápido y lo que hago en ese momento entonces es aumentar el ISO de la cámara, que tiene el riesgo de que obviamente también me aumente el ruido de la imagen. Pero bueno, es un riesgo a asumir y al final lo que interesa es el resultado final artísticamente de la imagen dentro de las posibilidades técnicas mejores posibles que de nuestro equipo. Con lo cual, si hay que subir el ISO lo subimos porque si no significa no tener la foto. Y lo mismo poniendo el filtro ND, a lo mejor el filtro crea un reflejo, pero para conseguir el efecto creado de movimiento lo ponemos y ya está. Vamos a acabar ahora con un pelín de conceptos técnicos y ya cerramos el vídeo. Vamos a cerrar el vídeo y para cerrar el vídeo vamos a hablar de una pequeña regla que probablemente habéis escuchado por ahí. Esta regla dice que si disparáis con una lente cualquiera, para que no se salga movida, si disparáis a mano, quiero decir, perdón, para que no salga movida la imagen, lo que tenéis que hacer es disparar al menos a la velocidad inversa de la focal que estéis disparando. Por ejemplo, si pongo esta lente aquí, el 70-200 este en 200 milímetros, pues tendría que disparar a una velocidad, un tiempo de exposición, uno entre 200, pues un 200avos de segundo como mínimo, para que no me salga movida. Si la pongo en 70 milímetros, como está aquí ahora mismo, pues un 70avo de segundo para que no me salga movida. Esto es debido a que cuanto más zoom hacemos, tened en cuenta que si estáis disparando con la cámara, cuanto más zoom hacemos, cualquier mínimo movimiento, al estar haciendo zoom, va a significar un gran movimiento en la propia imagen, con lo cual nos interesa aumentar el tiempo de exposición cuando esperamos a mano para intentar evitar las vibraciones. Y esto lo decía que era una regla que había hasta de momento, todas con estas nuevas cámaras que están saliendo con resoluciones mucho mayores, 24, 36 megapíxeles, 42, 50 megapíxeles, os recomiendo que incluso vayáis un poco más allá, es decir, en vez de 1.200, incluso a lo mejor 1.400 como mínimo, si estáis disparando a 200, porque esas cámaras van a ser mucho menos permisivas a la más mínima vibración y cuando hagáis zoom a 1.1 en la imagen vais a notar ese movimiento.
Por último, y por último, esta regla que os estaba diciendo ahora del 1,200, 1,70 o si lo multiplicáis por 2, 1,400 así, es si tenéis el estabilizador de la lente desactivado. Si activáis el estabilizador de la lente, o vuestra propia cámara, el propio sensor tiene un estabilizador, pues a lo mejor eso os va a permitir reducir ese tiempo de exposición algo sin que se note el movimiento en la imagen final. Por último, indicaros que esto, que os estoy diciendo el 1,200 o tal, solamente se aplica cuando disparamos a mano. Si enganchamos la cámara en un trípode, pues esto ya no se está aplicando en este preciso momento. Espero que este pequeño vídeo de tiempo de exposición, no he entrado muy en profundidad en ningún aspecto, os haya resultado interesante. Y ya sabéis, pondré por aquí el mensaje de suscribiros si consideráis que estos vídeos son interesantes y queréis tener notificaciones cuando aparezca un nuevo vídeo por correo. Creo que Google no las manda a todos los vídeos que pongo, pero frecuentemente os recordará que sigo publicando vídeos. Y por último, si tenéis cualquier duda, consulta, ideas para futuros vídeos, como algunos ya me habéis dejado, aunque por el momento me está costando ponerme al día en todas ellas, dejáis un comentario abajo y intentaré responderos lo antes posible. Muchas gracias.